Señoras y señores, tomen asiento. Así que la sesión sobre la descarbonización del futuro va a empezar. Hay diferentes canales para la traducción, 4 para el español, 2 para el francés, 1 para el inglés y el 3 para el árabe. Y ahora tendremos a nuestra moderadora para nuestra sesión. Es responsable del coaching, así que estoy encantada de poder estar aquí para hablar de la descarbonización y la descarbonización. Tenemos cerebros brillantes para poder explorar esas cuestiones y les voy a presentar. Voy a empezar a hablar de Sergio Alcocer, que es el antiguo presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores. Y por otra parte tenemos a Michel Derdevé, que es presidente de Confrontation Europe. Tome asiento, caballero. Y por otra parte tenemos a Andrés Cremens, que es del Consejo de la Fundación Océano Azul, y Eduard Shikungla, que es gobernador del Banco Central de Malta. Señoras y señores, bienvenidos. Y antes de empezar, tengo un pequeño vídeo para ponernos en contexto. Adelante. La descarbonización se acelera, pero esta vía no todo el mundo la comparte, es decir, no todo el mundo comparte esto, pero hay unas elecciones, los destinos comunes con las diferencias estructurales, la volatilidad económica, la capacidad y la tecnología crean las transiciones a muchas velocidades a través de los continentes. Y esto moldea el clima tradicional y clásico, el sistema y los compromisos para mantener el progreso con instituciones robustas en un contexto de incertidumbre política, el acceso a las finanzas y cómo la rendición de cuentas se podría mantener cuando los modelos y todo va cambiando. ¿Cuál es la forma que podríamos tener para poder seguir esos contextos? Y estamos hablando del estrés institucional para ir a la materialización de estos principios. Bueno, pues ya está dicho. Para saber un poco nuestras sesiones, preparen sus teléfonos, pero porque tengo una pregunta para ustedes. Eso va tras el COP30 de Brasil. Para poder avanzar, estamos hablando del fondo de pérdida y provecho, nuevas adaptaciones, indicadores, el mecanismo de puesta en marcha para poder movilizar 1.3 trillones de dólares cada año de aquí a 2035. Y también tenemos una hoja de ruta para la transición fuera de las energías fósiles y para obtener una mejor cooperación para el clima. Algunas cuestiones ya en parte las hemos contestado y otras referente a los datos necesarios para tener una transición globalizada. Tras lo que estoy viendo, es un trabajo de equipo. Estoy viendo que la palabra que se repite mucho es lo que estamos viendo. Hay que seguir contestando, señoras y señores, porque tal y como lo saben, la primera pregunta es la siguiente. Visto todo lo que ya sabemos y experimentamos como comunidad, ¿cómo los países podrían mantener su credibilidad en un entorno, desde ayer ya lo hemos escuchado, bastante volátil, caótico, en plena perturbación, con cambios que han sido provocados por esta palabra?
Muchísimas gracias por la invitación a este panel. Es una de las características anuales y eso forma parte de mi calendario. Es una fecha reservada que voy guardando. Es el 10º aniversario del Acuerdo de París, que ha sido validado a la misma fecha hace 10 años. Hay que acordarse de eso. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias del Acuerdo de París, que conecta las cooperaciones con los gobiernos, ahí hemos aumentado las inversiones sobre la energía renovables, la vía verde se había acelerado y hemos reducido la tasa del calentamiento global, pero la velocidad también se ha podido reducir. Por lo tanto, estamos empezando a romper con la tendencia de una forma y de otra con los resultados de Belén, y hoy por hoy es una conferencia importante. Sí, pero hay que recordarse de ello. Es el mundo que tenía como objetivo que decir que el multilateralismo funciona, pero fuera de Estados Unidos, razón por la cual es un mensaje importante. Hay que dar un apoyo importante para todo lo que está pasando, y la participación en estas actividades de parte del sector privado ha mostrado una gran representación a bajo costo, y Belén había 60 y el mundo de los negocios está siguiendo esa tendencia y eso es importante. Hay que tener ahí los mecanismos puestos en marcha porque todos los países deberían hacer un informe. Y hay una serie de organismos gubernamentales e intergubernamentales para intentar ver lo que funciona y lo que no funciona, y si están respetando los compromisos o no, porque habrá una insistencia para mejorar las voluntades y el compromiso. Esto no resuelve las cuestiones de la gobernanza central, regional o local. El mundo de los negocios debería de seguir en esta cadena de valores. Estamos hablando de las accionistas, instituciones, gobiernos, y todo el mundo tiene que estar ahí. La verificación, el informe por países, cadena de valor, etcétera. Por lo tanto, hay muchas infraestructuras que ya forman parte del sistema de reporting de las empresas que permite a las instituciones financieras, bancos centrales e instituciones financieras de evaluar el riesgo del calentamiento global, las consecuencias potenciales para tener una infraestructura y la estabilidad de nuestras economías. Muchísimas gracias por su punto de vista, y como usted ha hablado del Acuerdo de París de 2015, este acuerdo tal y como lo conocemos, pues en parte esto ha establecido nuestras intenciones en un mundo que está súper caliente o en calentamiento en este sentido. Voy a dirigirme a usted, Michel. Nosotros ahí donde hemos llegado, ¿cuál es el desfase que existe y que nos acerca de la COP25 al 15 a la COP30? Es decir, ¿qué es lo que hemos hecho referente a los resultados? Lo que marca la diferencia entre la COP de París de hace 10 años y la COP30 es lo que podríamos cualificar de desalineamiento del planeta. Es decir, en París había una convergencia entre las políticas, las industrias, las ONGs, la sociedad civil, alrededor de la idea que ha tenido una urgencia climática. Desde hace 10 años eso se ha materializado. En Marruecos estamos hablando del estrés hídrico. En Francia la tempestad es cada vez más frecuente, ciclones en el mundo existen. A pesar de todo esto, la COP de Belén no han convergido en esto. Por lo tanto, en París hemos fijado como objetivo disminuir las emisiones referente a las referencias de 2 grados y, si es posible, llegar a 1.5. Hoy por hoy los expertos en el clima nos dicen que estamos hablando de 3 grados o 4 grados. Por lo tanto, estamos explotando los objetivos fijados en su momento. La razón de todo esto es que las buenas industrias fósiles de ayer han ganado la partida. Es decir, estamos con una cultura de ir
ir buscando, de ir picando debajo de tierra, ir buscando para poder ver un poco las cosas. Si no cortamos con este mecanismo, ya que hemos hablado antes de la financiación, por un verdadero precio del carbono que se ha pues emitido y no, si no valoramos esto, pues no vamos a poder tener unas reglas mundiales que funcionen. Hoy por hoy, cada país razona según sus propios intereses, es decir, cómo podría optimizar su desarrollo económico. Y yo estoy de acuerdo con los desarrollos de las renovables, las energías. Permítame que hay una palabra que trataba la parte nuclear. No es una energía tabú. Si hay un país que quiere utilizar la energía nuclear, y es decir, ese nuevo nuclear que podría en los países africanos tener su propio sitio. Lo que pasa es que hay que tener un complemento en este sentido para revertir esto. Por lo tanto, hay que salir o sacar de forma rápida de ese gas, carbón, etcétera. Y tenemos la impresión de que hay grandes economías, China, Rusia, Estados Unidos, y que a lo mejor no están articulados sobre una visión común. Eso es para intentar contestar. El desfase está ahí, pero nos da poco optimismo para el futuro. Entonces, si usted es pesimista en este sentido, ¿qué es lo que nos diría como comunidad mundial en cuanto a rendimiento? ¿Cuál es su nota referente a los últimos 10 años? El rendimiento desde hace 10 años, pues bueno, diría que hay acciones que se han hecho en la década anterior. El mercado del carbón está aportando 40 millones de euros y permitirá una redistribución para las energías renovables. Es una acción así. Por lo tanto, hemos tenido logros importantes concretos, pero lo que marca realmente esta época es la desarticulación o desarmamiento de este sueño mundial. Es el planeta que está calentándose y esto es un dato más pesimista que optimista para los próximos años. Entonces, Eduard, hablo con usted. Es cuestión de dinero, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos financieros o las innovaciones reglamentarias y normativas que, según usted, podrían garantizar la arquitectura financiera de la COP30 para tener capitales para países que evolucionan con unas velocidades diferentes y con condiciones y circunstancias diferentes? Hablando de la Unión Europea y de las zonas que conozco mejor, para mí especialmente Europa, pues diría que es en la parte central. Hay un cuello de botella en ese sentido. Aunque hablemos con toda la buena voluntad, no podemos quitarle credibilidad a todos los programas que se han puesto en marcha. Pero el problema es que cuando hay otros factores, guerra, problemas en la defensa, etcétera, y estos son presupuestos que están ahí para cuestiones colosales, importantes. Y no es posible ignorar todo eso. Evidentemente interfiere en esos pasos que estamos emprendiendo en este sentido, es decir, de ir hacia una descarbonización a favor del cambio climático o para al menos evitarlo. Por lo tanto, tengo que decir que en Francia, en numerosas oportunidades, han intentado introducir la tasa del carbono y luego han reculado. Y hoy por hoy los coches eléctricos en algunos países quieren atrasar esto y quieren pasar a motores con combustible para poder reducir parte de la flota de los coches eléctricos, razón por la cual hay unos balances que se hacen para el consumidor que debería de hacer sus sacrificios, porque tarde o temprano tenemos que tomar decisiones que van a cambiar toda una vida, y lo que importa es que cuando empezamos a encontrar y afrontar problemas, no se trata de no tener presupuesto, sino que es algo que viene de la industria, de los hogares o de los gobiernos. Algunas veces sí, porque a veces los gobiernos tienen o ven que tienen deudas que deberían de devolver.
en base a lo que se ha visto en el periodo del COVID, y eso se va acumulando, y luego la agenda de la defensa, el clima también tiene su presupuesto que está más reducido y es menos, o se le da menos importancia de lo que debería de tener. Por lo tanto, quitar ayudas para darla a los países del tercer mundo, bueno, pues se puede llegar hasta eso, pero es decir, quitar y reducir presupuesto en todos esos programas, pues eso tendería a crear sufrimiento. No quiero ser pesimista, pero es que eso es la realidad. Y la realidad es la que es. Habrá un movimiento más lento hacia esos planes gubernamentales. La experiencia con el Banco Central. Nosotros hablamos de la función del Banco Central para poder resolver las cuestiones climáticas, especialmente de riesgo. Cuando hablamos de una institución que no ha sido creada para el medio ambiente, no, nunca ha funcionado y no ha funcionado y no es su razón de existir, porque simplemente si nos referimos a OCB, es decir, el Banco Central Europeo, con 29 bancos juntos como una especie de familia del sistema euro, pues hay un mandato específico para la estabilidad financiera y eso es la razón. Por lo tanto, han heredado esa cultura. La Bundesbank era un banco muy reglamentado. El Banco Central alemán, si tomamos esto como ejemplo y al detalle, vamos a ver que hay personas que van en contra de esto. Christine Lagarde quería introducir las cuestiones medioambientales, el cambio climático, y eso se lo podría quizás explicar en otro diálogo, pero la justificación del por qué un banco central cuyo mandato es estabilizar los precios y no el medio ambiente, para preocuparse de cuestiones medioambientales, eso es justificado por el hecho de que si contemplamos la estabilidad de los precios por una parte, la estabilidad financiera o la política monetaria se van a estar influidos e impactados por el cambio climático. Hay elementos como catástrofes naturales, inundaciones y demás. Y la transición hará que los gobiernos impongan subsidios, impuestos, y eso transformará algunos activos en valor y afectar a la vez la estabilidad financiera, tal y como lo saben, y también los precios. Razón por la cual hay que considerar las sequías y la escasez de los alimentos. Esa dinámica va a cambiar, pero esas políticas monetarias, cuando tenemos herramientas como las tasas de interés y que normalmente funcionaban de una manera y aquí vemos que hay una distribución de ayudas monetarias diferentes, bueno, pues estamos justificando que cuando resolvemos una cuestión hay que ver cómo hay que resolver las cuestiones. Hay muchas visiones y miradas sobre el Banco Central, quizás no hay que apoyar más una parte que otra, y luego las ONGs que están detrás porque estiman que no hacemos suficiente y deberíamos de ser como una institución medioambiental, pero eso no es nuestra razón ni nuestro mandato y nosotros no somos los que deberíamos de defender o ocuparnos al menos de esas políticas medioambientales. Es decir, hacemos lo que podemos, pero bueno, luego le explicaré el cómo. Sergio, típicamente tenemos ese tipo de conversación. Yo creo que Eduard ha introducido esa noción, sobre todo la electrificación. ¿Cuál es la experiencia de México con la adaptación al clima? En primer lugar, muchísimas gracias por su pregunta y gracias al Policy Center for the New South por la invitación. Y antes de contestar, yo creo que lo importante es decir que se trata de una cuestión que incluye a muchas partes, ONGs, gobiernos, sector bancario, pero también a la academia. Y entonces eso desempeña una función importante para poder mejorar las tecnologías, la electrificación, la digitalización, pero tampoco hay que olvidar que
antes de descarbonizar nuestra economía hay que encontrar soluciones eficaces en cuanto a costo, y eso es una propuesta business y negocio que va a transformarlo todo. La propuesta de México ha sido mitigada un poco porque dependían del gobierno y había algunas cosas que funcionan y otras que no. ¿Por qué? Pues porque para desplegar una tecnología descarbonizada y una mucho más eficaz y renovable, pues hay que tomar en consideración que se trata de una solución técnica que se debería de poner en marcha independientemente de su ideología. Y si queremos meter ideología para cosas que no funcionan, pues el empleo de la tecnología no va a funcionar. Y la problemática principal que hemos tenido en México es cómo fondos y la soberanía del entorno energético da acceso a una energía poco costosa y fiable y accesible para la población, y tener suficientemente de energía para poder seguir con las actividades. Eso es una cosa, pero si quieres controlar todas esas tecnologías y todas esas energías y controlado por el Estado, entonces el modelo va a ser relativamente diferente. Por lo tanto, hay dos diferentes modelos a lo largo de los últimos años, y yo creo en 10 años hemos visto el primer modelo con los mercados verdes, y el despliegue de las energías renovables era significativo en cuanto a energía solar, eólica, todo lo que tiene que ver con fábricas. Se puede decir que tenemos una sola como central nuclear. El Estado está intentando controlar la soberanía, y para eso hay que tener recursos y fondos, y evidentemente los gobiernos no tienen fondos suficientes, y esto es la parte central para tener un despliegue a grandes escalas, a menos que impliquemos el sector privado. Por lo tanto, si tenemos una ideología que no toma en cuenta el sector privado, vas a tener limitaciones, y eso es nuestro dilema. Es decir, cómo poder avanzar en un sector de energía propio con el gobierno que apoya esa política. Eso va a ser un poco largo y costoso, y eso es el desafío que tenemos ahí. Es decir, estamos hablando de la inteligencia artificial. Hay una posibilidad de utilizar los recursos geotérmicos, y México dispone de ello, y es el primer productor en ese tipo de energía. Hay que seguir invirtiendo. Filipinas, Estados Unidos nos han sobrepasado con energías igual. Y el uso de la inteligencia artificial podría ser útil para ver cuáles son las reservas de esas fuentes geotérmicas para localizarlas, y eso sería interesante para poder perforar la roca. Es decir, cuando utilizamos ese tipo de recursos, pues hay que tener un sistema de excavación para llegar a la parte que queremos. Por lo tanto, la cresta terrestre lo dice. Y la idea es tener la Tierra con una temperatura elevada, con el agua, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para estos sistemas con alta frecuencia podemos romper la roca y encontrar fácilmente ese tipo de recursos, y la nueva tecnología para encontrar esa energía geotérmica para, evidentemente, tener una mejor localización, y razón por la cual no tenemos que necesitar reservas de energía geotérmica. Por lo tanto, es una tecnología importante no solamente para México, sino para todo el mundo. Razón por la cual la investigación debería de estar en primera línea. Ahora me vuelvo para el público para poder dirigirles algunas cuestiones. El profesor López está en algún sitio por aquí. Tal y como están viendo, África no está muy reflejada en este panel. El Sergio nos ha dado conceptos de soberanía. Usted tiene mucho interés en la parte soberanía, y sobre todo en este mundo en el que nos encontramos hoy. Así que, ¿cómo desde su perspectiva pueden ver
cómo se integra la soberanía en esta conversación. Lo primero es que el calentamiento global es un fenómeno que nos afecta a todos como humanidad. La totalidad está en el mismo barco. O resolvemos el problema juntos o la civilización tal y como la conocemos desaparecerá. Por lo tanto, en este contexto, la soberanía, es decir, la separación de ese control, es algo que nos va a ayudar bastante. Razón por la cual hay que reconocer todo esto. Yo he crecido en Alemania y es un país donde la soberanía es primordial y está en diferentes escalones. Tenemos a nivel local, a nivel regional y luego a nivel nacional. Y también tenemos a nivel global. Por lo tanto, es una construcción que está maleable, por decirlo así. Por lo tanto, si vemos un poco los ataques de Rusia para Ucrania desde el 2022 y se puede decir que Rusia antes de eso garantizaban de reducir la capacidad de gas controlado por Alemania en su momento. Por lo tanto, se intentaba deshacerse de todos los camiones que transportaban el petróleo y las materias primas en su momento. Por lo tanto, ya no era disponible para nosotros. Ellos ya habían preparado bastante bien su ataque. En Alemania, cuando nos dimos cuenta, hemos empezado el proceso de garantizar, de tener camiones cisterna suficiente y reducir el consumo de gas lo más rápido posible para reducir la vulnerabilidad, sobre todo frente a todo lo que ha sido introducido por Putin. Bueno, Alemania construía su energía, su industria con la energía renovable, solar y eólica, y seguramente si no llega a ser por eso, pues nos habrían hundido, y por lo tanto la idea es recuperar elementos del medio ambiente, el sol, el viento, y conectamos el fruto de la energía con un capital importante para trabajarlo en nuestros territorios y todos que se quede en nuestro territorio. ¿Qué hay más nacionalista que eso en términos de resiliencia? Es decir, tener la energía renovable, y es la relación y la lección que hemos aprendido hace algunos años, especialmente a partir de 2022. Es una lección que no podemos olvidar. Y eso está muy relacionado con la geopolítica, con la expansión de la energía renovable, la autonomía y la componente de autoabastecimiento y de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Hay micrófonos por la sala? Preséntese. Y luego su pregunta. Soy Dagla Cardoso, vengo de Brasil y me gustaría escuchar sus pensamientos referente a los resultados de la COP30. ¿Qué piensa sobre lo que han dicho en Brasil y cuál es su evaluación? ¿Hemos obtenido todo lo que necesitábamos referente a la descarbonización? Otra pregunta. Yo creo que ya habíamos contestado a parte de esa pregunta. En la parte de atrás. Muchas gracias. Soy Samatyanem. Soy embajador para los asuntos económicos para Mauritania. ¿Cómo ven el futuro del proyecto del hidrógeno verde RACEN para países como Mauritania, etcétera? Tenemos en la mesa 3 principales proyectos que están muy próximos de 90.000 millones de dólares para la financiación. ¿Es viable en cuanto a la financiación? Y ver cómo perciben ustedes la evolución del sector, porque hemos visto una ralentización en el sector. No quiero decir la palabra, pero en algunas declaraciones sí que se ha visto eso. ¿Hay más preguntas por esa parte de la sala? Muchísimas gracias de darme la palabra. Es una pregunta para Andreas. El año pasado usted nos habló y nos alertó referente a algunos que entre nosotros están en una transición energética.
usted nos ha hablado de fábricas con carbón que llegaban, digamos, a su ciclo final y los africanos están dispuestos a pagar el precio de mercado para tener las nuevas instalaciones. Yo diría que en algunas partes nos lo han quitado. ¿Por qué? Porque han llegado a su final de ciclo y teníamos esas imposiciones para poder transicionar hacia otras economías y no pagar un precio de mercado bastante elevado para fábricas eléctricas que están en el punto de hundirse. No sé si tienen algo más que ofrecer a los países africanos para evitar de encontrarse en situaciones así, porque aparece de forma clara corrupción. ¿Hay más preguntas por aquí? Marcus Freita, del Policy Center. Mi pregunta es la siguiente. Hay un estudio que he podido leer recientemente, de manera que los mejores beneficiarios para la economía verde sería China. ¿Por qué? Pues porque la producción de los paneles solares, materiales, etcétera, se hacen ahí. Razón por la cual eso forma parte de los principales beneficiarios de esa transición. Razón por la cual el presidente Trump quiere volver a las energías fósiles para retrasar esa ventaja de China. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Estamos viendo una situación de dos medidas referente al medio ambiente y referente a la economía por otra parte? Porque durante mucho tiempo nos esperábamos a que los vehículos eléctricos se conviertan en una realidad y ahora hemos visto a que todos los países imponer tarifas y con subsidios, etcétera, bastante elevados. Por lo tanto, ¿cómo piensan cambiar esa situación para que los países en desarrollo puedan sacar provecho de todo esto y la gente que empujan la agenda cuando realmente van a cumplir con lo que están diciendo? Ok, yo empiezo con Michelle, le cedo la palabra porque quizás nos podría dar un análisis del resultado sobre la COP30. Sobre la soberanía, si queremos combatir el calentamiento global, la soberanía significa que cada uno podría imponer su política encerrado, etcétera. Por lo tanto, hay interconexiones, hay redes mezclados, etcétera. Hay 20 años y el mercado europeo de la energía está ahí donde la solidaridad, es decir, ese apoyo mutuo funciona entre los diferentes países. Esa noción de solidaridad y de intercambio entre países es central y Marruecos tiene proyectos de interconexión eléctrica con toda una serie de estados. Por desgracia, con Gran Bretaña el proyecto está frenado, pero bueno, hay que fomentar ese tipo de proyectos. Hay un punto que ha sido evocado incluso aquí mismo ayer a través de la energía. Coalición de estados, hay un acercamiento, un mercado magrebí entre los diferentes países para tener convergencia y poder llevar las políticas a hablar, digamos, de las temáticas. El hidrógeno también es un proyecto central. La Comisión Europea, Europa, planea producir 10 millones de toneladas de hidrógeno de aquí a 2030 y al mismo tiempo la misma Comisión Europea dice voy a comprar 10 millones de toneladas. Por lo tanto, estamos viendo que Marruecos está bastante bien posicionado como un hub maravilloso entre África para tener los recursos y está ahí con Europa. Por lo tanto, hay que fomentar y animar todo esto porque algunos países incluso quieren cerrarse para hablar de mi política, etcétera. Hay que abrir las ventanas y hay que pensar en solidaridad, intercambio y apoyo entre los diferentes actores. Poder dar una respuesta a una pregunta que se había hecho, etcétera, en la ciencia o en la sesión precedente, aislamiento referente al OTARSI. Se trata de una cuestión de calentamiento global que no tiene fronteras. Efectivamente, hay cuestiones específicas. Marcus, alrededor de los pagos.
No me acuerdo haber dicho o hablado de fábricas específicas de carbón, pero de coches con motores de combustibles, con combustibles. Pero bueno, hemos hablado de algunos subsidios, efectos perversos, etcétera, pero parece que usted se acuerda más que yo de lo que usted ha dicho. Pues sí. Entonces, en parte de mi consejo es prestar atención a no encontrarse con todos los coches de segunda mano con motores a explosión y no invertir en ese tipo de movilidad. Hay un think tank que se llama Angora Transporte en Berlín y que habla de los costos de los vehículos eléctricos y las perspectivas en las diferentes zonas de África, y eso muestra que en razón del costo de los vehículos eléctricos que se reduce actualmente y de poder importar aquí en el continente, y toda una serie de antiguos vehículos con unos motores a explosión. Pero yo creo que Marruecos invierte en la batería eléctrica y es una de las exportaciones número 1 más allá del fosfato. Por lo tanto, estamos yendo en la misma dirección y repito el consejo del año pasado. Además del hecho de desplegar las energías renovables, una de las cosas que deberíamos de hacer es meternos en la jerga, y eso lo llamamos subsidios perversos que siguen ahí para promocionar la extracción y el tratamiento del transporte y el uso del carburante o combustible fósil. Hay que gastar dinero en subsidios para las energías que no queremos. No, hay que gastar ese dinero en otras temáticas. Por lo tanto, la electrificación en el sector solar y en otras tecnologías están ahí. Hay que tener el almacenamiento suficiente para poder aumentar baterías, etcétera, inteligencia artificial. Todo eso está incluido. Por lo tanto, si estamos construir esto de forma nueva, sería mucho menos costoso y más interesante que mantener algo antiguo. Es decir, hay que pasar de un tipo de energía hacia otro. Hay muchas personas que no consiguen entender esto. Hay una dependencia y hay cosas en nuestro cerebro que nos obligan a romper. Estamos hablando de... Venga, adelante, adelante. Estoy de acuerdo con Andrea, es una problemática mundial y siempre hay que cambiar economías para bienes públicos, razón por la cual entre todos hay que tirar en la misma dirección, pero no es el caso. Cada uno tira por su lado y por lo tanto no hay gobiernos mundiales y por lo tanto pues tenemos un orden mundial que está en declive y se está descomponiendo con el multilateralismo más fragmentado y más debilitado y más con los cambios políticos y de forma sin parar. Por lo tanto, ¿por qué vamos a esperar lo imposible? Y de aquí el título que dice esto, es decir, un objetivo, muchos viajes y podemos fomentar la cooperación, podemos intentar poner y recomponer el orden mundial a nivel internacional, tal y como lo han dicho muchos aquí. Hay que encontrar un número de países para eso, pero si alguien no quiere formar parte del grupo, bueno, pues nada, hay que seguir avanzando en ese sentido. Por lo tanto, muchos viajes y cada uno puede hacer su propio camino. El Banco Central también tiene el tuyo y va en función de la capacidad de cada uno. Razón por la cual así estoy viendo las cosas. Evidentemente no estoy desanimando la cooperación, solamente que la situación no está muy a favor del multilateralismo, de la cooperación y de voces internacionales, etcétera. Estamos en una situación muy triste, al menos de momento. Y yo creo que Andrés lo ha dicho, hay mucha esperanza que está ahí referente a esas capacidades de los individuos. Entonces, Ana Palacio, me gustaría decir o hablar de lo que ha dicho el profesor. Estoy de acuerdo, la electricidad es algo fantástico, pero no hay que olvidar que parte de la economía es a veces difícil de electrificar. Y ahí es donde viene la cuestión del hidrógeno verde. Nosotros estamos concebir grandes
corredores dentro de la Unión Europea para poder ir de la molécula hacia la molécula limpia. Y eso es así, que lo queramos o no. Usted ha hablado de la comisaria que ha trabajado de estas cuestiones. Evidentemente no podemos basarnos sobre una sola tecnología. Hay que descarbonizar para poder intentar limpiar un poco las energías fósiles que dentro de la Unión Europea tienen consideraciones para los barcos y los aviones, razón por la cual hay que olvidar nuestras ideologías, hay que descarbonizar. Eso ya es un hecho. Referente al hidrógeno verde, es que África es la fuente y nosotros como europeos deberíamos de entender que eso es algo que debería de ser autóctono y renovable. Marruecos tiene esa posibilidad de producir hidrógeno verde y es uno de los productores de fertilizantes y es uno de los primeros actores del sector. Por lo tanto, a través del estrecho de Gibraltar podemos decir que de momento muestra que ese corredor se había parado en mitad. Y entre ustedes hay alguno que debería de entender que esto es cuestión de cooperación. Estamos en el mismo barco. Hay que agarrarse a la barca y siguiendo unas ideologías, es decir, una metodología sin ideologías. Said El Hashimi de Marruecos. Me gustaría lanzar una piedra ahí referente a la COP. Yo he ido como antiguo oficial y he tenido a 40.000 personas reunidas en la COP. Yo diría que todo está dominado por un gran escepticismo. Y no hace falta decir que hay uno que ha dicho que hay que seguir excavando más bajo y hay muchas voces que no hablan de transiciones energéticas, sino de adición energética. Y el panel que tenemos aquí es coherente, ¿vale? Pero ¿cómo resolver el escepticismo para poder avanzar en ese sentido? Y tenemos una pregunta por esa parte. Me gustaría hablar de la energía inventada por unos investigadores africanos y a este nivel pienso que una solución de la dependencia energética en este continente podría valer para el propio continente. Por lo tanto, se debe de vulgarizar todo esto porque es mucho más costosa. Es mucho menos costosa, pero hay muchas personas que se interesan a esto y utilizan los algoritmos vectoriales y la inteligencia artificial para crear una energía disponible y pertinente. Muchísimas gracias de haberme escuchado. Tengo que decir que le toca al caballero. Tome la palabra. En primer lugar, me gustaría decir que la descarbonización es algo necesario a corto plazo, pero para ser capaz de descarbonizar hace falta tener un plan para poder hacerlo. Y habrá diferentes contribuciones a corto plazo. No olviden lo que ha pasado en China, porque yo me acuerdo que en su momento China estaba muy concentrada sobre el uso del carbón y nos muestran que tienen un plan, pero según sus objetivos para África está claro que va a ser mucho más complejo y la mayoría de los países que conocemos les falta la electricidad, no tienen la electrificación todos los días y en todas partes. Por lo tanto, como podremos imaginar, en corto plazo, tener una distribución eficaz con una red que funciona, ya que es difícil de organizar incluso en países que supuestamente ricos, etcétera, etcétera. Eso es necesario, sí, pero necesitamos un plan y sin reducir el bienestar de la humanidad. Necesitamos siempre tener esas COPs. Alguien que ha lanzado ahí la piedra, no sé si Michelle nos podría contestar a esto. Entonces, lo he dicho al principio, referente a una regla de juego de forma global.
55 países en el mundo hoy por hoy tienen esa tarificación del carbono. Por lo tanto, es una regla que le permite hacer los tanks sobre la CO2 o tener mercados de carbono, y eso existe desde hace muchos años. No es el primero, es decir, estamos hablando de 2003, el primero. Por lo tanto, hace falta dar un valor a lo que realmente queremos, es decir, sin fomentar evidentemente las emisiones de CO2. Una vez esta norma implantada, hay que trabajar a nivel regional en el mercado del carbono y luego ir a mercados mundiales. Hay que tener un mercado práctico, hay que ver los países próximos unos con otros para intentar poner en marcha una dinámica, incluidos los países africanos entre ellos. Nada prohíbe hacerlo. Y luego nos podemos preguntarnos de qué tipo de energía en esos grupos de países queremos desarrollar y queremos participar en el objetivo. Pero la idea hay que centrarse en los incentivos financieros, parte económica, y no a la inversa. Porque tener batallas energía contra energía, hidrógeno contra electricidad, etcétera, de ahí no vamos a salir. Por lo tanto, hay que tener una red económica compartida, y la COP30 dice cosas sobre los mercados del carbono. Francia y Brasil habían hecho una propuesta referente a esos mercados de carbono que por desgracia no ha sido retenido en la conclusión, pero las conclusiones de la COP hablan y abordan esas temáticas. Por lo tanto, no es fácil de explicar, pero es la llave para todo el tema de la energía de mañana. Y entonces también la idea del tipo de cooperación regional e interfronteriza. ¿Hay una pregunta? No sé, no he entendido bastante bien su comentario sobre la energía en África. Sergio, no sé si usted podría completar un poco lo que ha dicho. Referente a cosas relacionadas con la producción china, hay que volver un poquito a la historia. Diría que la célula solar se había desarrollado en la NASA porque quería generar la electricidad sobre los vehículos. Y en el 90, cuando el profesor Martin Green, que era un australiano de la Universidad New South Wales, ha desarrollado lo que llamamos una célula que se ha utilizado, digamos, en el mundo, y estamos hablando de estudiantes chinos que han retomado esa tecnología y la han materializado y la han puesto en China, razón por la cual China es el productor más grande de las células solares con una eficacia del 22%. Hay otras células que son mucho más eficaces. Parece que esto es el resultado del mercado solar controlado por China, pero quizás para no tardar mucho, hay que hacer una producción, una propuesta que sea mucho más eficaz, y puede haber cosas así, no solamente en China, pero si China actualmente produce las células solares eficaces, pues es un paradigma que podría cambiar en cualquier momento gracias a una ruptura tecnológica. Otro comentario que también me gustaría hacer es que nos concentramos típicamente sobre la oferta y pocas veces hablamos de la demanda. Vamos a hablar ahora de 3 sectores pertinentes para la descarbonización de la economía. En primer lugar, la construcción o el entorno de construcción. Tercera parte de la energía consumida es consumida por el sector de la construcción. Por lo tanto, una manera de descarbonizar la economía es ser mucho más eficaces en la manera de la construcción. Gestionamos esto y cómo desconstruir esos edificios. No es echarlo para abajo, no, sino reformar esos edificios. No se trata de destruir así porque sí, no, modificarlo, reformarlo, etcétera, y decirlo lo que tenemos para poder rehabilitarlo y hacer un retrofitting en este sentido, y no utilizar muchas sustancias que utilizan el CO2, etcétera, porque si nos ponemos a calcular, hay silicio, aluminio y hormigón, etcétera. Por lo tanto, hay CO2 en ese edificio. Por lo tanto, no hay que aumentar esa huella cada vez más. Estamos hablando del 7% de las emisiones del CO2 vienen de la industria del acero, el 7% del cemento, y la mitad es de China, porque es el gran productor de cemento
cemento, de hormigón. Y en fin, lo que quiero decir es que los sistemas deben de ser mucho más eficaces, etcétera, porque van produciendo mucho y de forma mucho más eficaz. Ahí han desarrollado una nueva tecnología donde podríamos utilizar otros tipos de recursos energéticos para poder reducir la huella carbono, para volver a este hidrógeno verde. Hay algo que corresponde al 2% de todo el hidrógeno verde producido en el mundo. Por lo tanto, si aumentamos esa parte, hay que reducir el costo, el transporte, el almacenamiento, y esto va a requerir mucha inversión y también mucha tecnología. Y eso sería maravilloso tener un corredor para ello, pero siempre y cuando eso no sea una propuesta comercial en condiciones, no vamos a poder hablar ni desarrollar un corredor. La idea es maravillosa, pero bueno, hay que poder defender el hecho de que este negocio y este business plan vaya a funcionar para poder crecer en este sentido. Por lo tanto, para poder trabajar en esto hace falta que sea rentable y poder utilizar esa energía hidrógeno con corredores, tal y como usted lo ha dicho, razón por la cual es pertinente tomar todo eso en cuenta, en el sentido en el que si hablamos de muchas temáticas, muchas tecnologías similares, y vamos a encontrar maneras para desarrollar la tecnología de forma mucho más rápida. Y eso sería una buena manera de poder cambiar nuestro punto de vista optimista y ir luego hacia el optimismo, de pesimista a optimista. Si me puedo permitir, yo creo que ese escepticismo dentro de la COP es un hecho y es difícil de poder contestar a esto, pero al mismo tiempo, si tenemos una posición clara, hay que entender que estamos frente a un mundo que se basa alrededor de grandes potencias, por una parte Estados Unidos, China, Europa, etcétera, porque a veces Europa tiene esa influencia de Estados Unidos para esa cuestión, tiene su propia autonomía, pero bueno, África debería de decidir por su futuro. Pero hay esa tendencia en este sentido. Por lo tanto, algo realmente no es agradable de observar y hay que acelerar que deshacerse de la COP. Bueno, yo creo que la agenda se puede retocar, pero no parar. Es decir, algo que ya existe, lo suyo es no quitarlo y sino retocarlo. Pero ver una mayor regionalización, la competitividad, tenerlo como principio, y eso es la parte central, porque la Unión Europea habla de todo tipo de finanzas, de medio ambiente, de recalibración, porque bueno, podría ver un poco esa competitividad y las ganancias, sobre todo para Estados Unidos, quitándose unas normativas. Por lo tanto, voy a tomar una última ronda de preguntas antes de terminar. Joya. Muchísimas gracias, Joya Tecum. Yo vengo de Senegal, el PNUD. Tengo una pregunta referente a la conversación del mercado carbono. Sabemos todos que África contribuye con un 4% en las emisiones mundiales, por lo tanto nuestros créditos emanan de prevención, es decir, no es adición, no son medidas de mitigación, pero en el mercado mundial del carbono no hay una especie de compensación adaptada. La preferencia para un arranque industrial es así, y mi pregunta viene de los acuerdos de París. No sé si no hemos entendido bien la otra manera de estructurar el mercado carbono. Quizás no tenemos la buena solución, porque si tenemos un continente que produce enormemente de medidas preventivas, de mercado carbono, pero que no tiene compensación, ¿cuáles son los incentivos que esos países van a obtener para poder continuar y seguir en esta conversación del mercado carbono? Soy señor Acum, que están hablando de entusiasmo, la inteligencia artificial que consume, así que cómo ustedes van a obtener un marco de ese círculo si siguen utilizando la inteligencia artificial sabiendo que consume mucho el CO2.
¿Más cuestiones? Gracias, Peter. Soy el director político del Centro Martín. Me gustaría volver a las relaciones transatlánticas. Hay otra América que está detrás de Trump. Mi pregunta es cómo utilizar esas fuerzas detrás para tener enfoques mucho más prometedores de parte de la Unión Europea, que se considera como una especie de portador de bandera en la materia. Muchísimas gracias. No sé si hemos concebido mal el mercado carbono. Michelle, adelante. ¿Hemos pensado mal en esto? Es una excelente pregunta referente a la adaptación del mercado carbono para África. No mezclamos generalmente ese tipo de acciones que se han evocado en la COP. Vamos a hablar de la adaptación y de la financiación, y en París hace 10 años hablamos de un fondo de 100.000 millones al año para permitir adaptar las economías y la descarbonización. En Belén hablamos de 120.000 millones de dólares de aquí a 2035 para hacer la readaptación. Una parte de esto podría dedicarse para incitar los mercados carbono y permitir unas economías que todavía no han desarrollado esos mercados carbono de ponerse en marcha, etcétera. Es una propuesta que estoy haciendo y generalmente lo hablo con mis estudiantes en París. La idea es poder hablar de esas temáticas de forma concreta, porque generalmente hablamos de ayudas, de incitación, incentivos en países en desarrollo en materia climática, pero no deberíamos de mezclar esos temas. No sé si tiene alguna perspectiva referente a esto. Nosotros sabemos que las tecnologías existen, el conocimiento también, el know-how también. Es una cuestión de soberanía, de países, de interés. Y yo sé lo que les retiene. No se trata de hacer un mercado carbono. Tenemos todos los conocimientos necesarios para poder crearlo, pero es que volvemos a ver quién tiene la voluntad y dónde está esa voluntad y cómo poder materializarla y ponerla en marcha. Sé que trabajan mucho con el dinero y mi pregunta es la siguiente. África no es suficientemente compensada. Hemos estructurado mal el mercado carbono. Michelle nos ha dado algunas ideas referente a los silos y las cosas relacionadas con la mala colaboración. No sé, yo ahora me dirijo a usted para saber de qué se trata. Es decir, ¿es algo intencionado o es por defecto? Así que para poder hablar de esto, diría que hay una decepción referente a la globalización y el multilateralismo, y es algo muy eficaz, pero los beneficios y las ganancias no se han distribuido de forma igualataria ni de forma justa, razón por la cual la gente han estado muy decepcionados y frustrados, razón por la cual había un retiro, un retroceso y hemos perdido los pedales, por decirlo así. Por lo tanto, si la gente no ve los frutos distribuirse de forma apropiada, nunca van a apoyar esto. Y hay que ir más allá de un movimiento político hacia la derecha o protestas, etcétera. No se trata de un presidente con un nombre concreto, es mucho más allá que eso. Hay mucho detrás de todo esto y podemos aplicar la misma norma en falta, digamos, de mercados y otras iniciativas que de una manera o de otra no han podido progresar. Ahora voy un poco hacia las otras personas del panel. Hay dos cuestiones que quizás le podrían interesar. Una referente a la estructura del mercado carbono y luego la inteligencia artificial. Es decir, como estamos hablando de la descarbonización, Ana Palacios ha salido de la sala, pero creo que es importante recordar que el origen del hidrógeno, tenemos la electricidad renovable, la energía verde está hecha de energías renovables. ¿Cuál es el business case para transformar este valor? Pues si tenemos un plan claro de lo que queremos hacer después, pues bueno, eso sería un valor añadido. Si no, no sería así. Por lo tanto, vamos a producir
carburante sintético y demás. Para los aviones sí, podemos transformarlo en amonio. Para la industria quizás marítima y quizás vamos a poder reinyectarlo en un mercado. Luego a lo mejor vamos a los mercados marinos y producir una serie de cosas. Pero no podemos exportar el hidrógeno simplemente así porque hay que intentar llevar los electrones y rodear un poco a veces todo lo que queremos porque eso ayuda. Ustedes ya conocen un poco la electrificación, la parte económica, la más versátil, la más rápida, la menos costosa, etcétera. Hemos hablado de la eficacia creciente de los paneles solares, la retroceso del costo con un 24-25% y cada vez que la producción se multiplica por 2 tenemos un declive en menos del 20 y eso va a seguir así más o menos dentro de los próximos 5 o 7 años y luego ya seguiremos, digamos, la suerte, por decirlo así. Por lo tanto, no es cuestión de añadir algo referente a las energías preexistentes. Hay que deshacerse de los combustibles fósiles para poder ahorrar y proteger el planeta de ese sistema de calentamiento global. No estamos hablando de que los mercados se han concebido mal. Eso viene con soluciones que no son quizás apropiadas y que no se podrían patentar. Y el sistema está basado en el sistema natural, la forestación, reforestación, el sistema carbono, etcétera, porque no hay una intención financiera o beneficio financiero, razón por la cual eso no se ha podido llevado a cabo, porque bueno, normalmente siempre hay los lobbies, digamos, del sector. La inteligencia artificial no consume tanto CO2, sino es importante para la energía. No vamos a quemar carbono, el metano, con algunos elementos y hay que decir que son mucho más peligrosos, digamos, que el carbono en realidad o que el carbón en realidad. Estamos hablando de sus gases naturales, es decir, el gas fósil es peor que quemar carbón. Por lo tanto, hay que ampliar el uso de la inteligencia artificial y, por consiguiente, los centros de servicio que van a hacer todos los cálculos. Y para eso se deberían de enfriar de la mejor manera posible en el mar Báltico. Habría que utilizar el aire quizás de las montañas donde la temperatura es mucho más fresca y eso permitiría ahorrar 4 veces la energía evitando el sistema de enfriamiento más que utilizar estos sistemas y estos servicios, razón por la cual la electrificación va a poder resolver esto y el resto es la inteligencia artificial que va a explotar tarde o temprano y nadie ahora mismo no quiere pagar el precio necesario para poder recuperar la inversión que se ha realizado en esas industrias actualmente. Económicamente no es viable y hay que ver cuál es el que va a perder más. Pero bueno, eso tarde o temprano va a explotar. Hay otras cuestiones referente al agua necesario para la inteligencia artificial. ¿Podemos tener el micrófono? Muchísimas gracias, Rita Mahfoudi de Marruecos. En la misma pena de la transición verde, de evitar los carburos fósiles y pasar a lo renovable, pero si pensamos a un siglo de vida de los productos, los
paneles fotovoltaicos van a ser menos caros, y qué hay del impacto de la utilización de aguas, de pilas, y vemos el impacto a nivel de minas, del agua a nivel de minas, si se están desplazando, no es mejor resolverlo. Necesito una respuesta a esta pregunta con una comparación. Si toman todo lo que necesitamos, almacenamiento, todas las componentes eléctricas, todo lo que necesitamos para hacerlo hasta 240, entonces tenemos una cantidad de cosas que debemos desplazar todos los años, no para el periodo, pero para mantener nuestro sistema de energía fósil. Cuando hablamos de una dependencia, no tenemos que olvidar que es algo que podemos extraer fácilmente, y son contenedores de lo que debemos asegurar, todo que es solar, que duran para 50, 60 años, baterías. Por ahora vemos que no se envejecen y no pierden su capacidad de almacenamiento con el tiempo. Pero si eso fallece, podemos recuperar los materiales. Tenemos 500 dependencias sobre la base de 10 años sobre la energía verde. Y entonces se va un poco, lleva un impacto ecológico más bajo. Y para mantener el sistema fósil tal como existe, tiene una huella de carbono más importante. Entonces no quiero ir sin decir que hay un racional energético para nuclear. No tenemos más tiempo, y me gustaría que ahora sacamos nuestros teléfonos y que nos digan todo lo que han escuchado y dónde vendrá el nuevo próximo progreso en la materia. En materia de coordinación de cambio climático. El Sur Mundial falta Trump aquí. Aquí no hay Trump. Entonces, señores, me parece que hemos aprendido muchísimo de usted, Andrea, Sergio, Michel, Eduard. Muchísimas gracias por su tiempo. Y gracias por haber asegurado una excelente moderación. Muchísimas gracias.